Hola, ¿qué tal? Se dice que cada día trae consigo sus propias batallas. Nos esforzamos por enfrentar los desafíos profesionales, familiares, a menudo lidiando con la fatiga. Sin embargo, más allá de nuestras estrategias, sentimientos o emociones, existe una dimensión interna que se relaciona con el sentido de nuestras vidas. Es un espacio más espiritual donde libramos otro tipo de combate en relación con los acontecimientos de nuestra vida. Una enfermedad, una pérdida personal, una alegría profunda. Un lugar donde resuenan preguntas como ¿por qué me sucede esto? ¿Por qué ahora? ¿O para qué o para quién me siento llamado? San Ignacio, en sus ejercicios espirituales, hablaba de esta lucha espiritual, situando nuestra alma en el centro de una batalla con la llamada a seguir a un Rey eternal y a cuidarnos de la amenaza de un gran enemigo. Hace unos días, la UCAM celebró un congreso titulado El combate espiritual, ángeles y demonios. Hoy vamos a recordar algunos de los mensajes que se han compartido durante estas jornadas. En tiempos de incertidumbre, de sombras que acechan y sueños efímeros, se libran batallas que se juegan en un lugar más escondido, un lugar que está en el corazón de nuestras vidas. Hablamos de un combate con más actores, donde ocupamos el centro, condicionados pero libres. Descubrimos que dentro de nosotros tenemos una dualidad siempre, tenemos una inclinación al mal. Pues tengan también la noción de que el mal está ahí. Todos los días nos enfrentamos a este deseo perverso. Ese combate entre el bien y el mal. Porque desde el principio no pensó en otra cosa el demonio más que en matar al hombre. Al diablo le viene muy bien la creencia en la bondad fundamental del hombre, el buenismo. Pero es verdad que esa acción del demonio tiene una faceta, ciertos grados de acción del demonio sobre las personas. Pues he tenido que intervenir más de 15.000 ocasiones, exorcismos, más de 15.000 exorcismos. Rezad mucho, porque esta pastoral cenicienta, olvidada, vituperada y perseguida por todos los demonios, tiene que florecer en la Iglesia. Estas son algunas de las voces que resonaron en el Congreso El combate espiritual, celebrado en la Universidad Católica de Murcia. Unas jornadas para reflexionar sobre la lucha interior en busca del bien, un sendero por recorrer con la certeza en nuestra alma de saber quién prevalecerá al final del camino. Solo su inmaculado corazón. Es que triunfe en el corazón de sus hijos, que somos todos nosotros. Y aquí está la clave de este congreso, porque estamos hablando de ángeles y demonios. La Virgen Peregrina de Fátima llegaba a la diócesis de Cartagena de manos de la Universidad Católica de Murcia. Como prólogo al Congreso El combate espiritual, ángeles y demonios, la talla de la peregrina, acompañada de las vírgenes consagradas y portada por responsables de la universidad, entraba al templo del monasterio de los Jerónimos, sede del Congreso. La Virgen Peregrina de Fátima fue tallada en 1947 y desde entonces ha transitado por numerosos países de los 5 continentes del planeta. Hasta finales del mes de abril, la Virgen de Fátima estará presente en la diócesis de Cartagena. A lo largo del Congreso, los asistentes han podido dedicar tiempo a la oración y también a venerar unas reliquias de los santos Patrocillos de Fátima, subrayando así la vinculación entre el combate espiritual, tema del Congreso, y la protección de la Madre de Dios. En su presencia se celebraba en el templo del monasterio de la UCAM la Eucaristía de Apertura, la ceremonia presidida por Monseñor Bernardino Cleopas, nuncio apostólico de su santidad el Papa en España, y concelebrada por el arzobispo emérito de Zaragoza, Manuel Ureña, y el arzobispo emérito de Burgos, Francisco Gilellín. El obispo de la diócesis de Cartagena, Monseñor Orca Planes, destacaba en su homilía la misericordia de María que nos protege e intercede ante Jesús.
nos indica dónde está el que nos ofrece la salvación y la vida. Por eso debemos recurrir frecuentemente a la misericordia divina, porque con su compasión por nosotros está nuestra salvación y nuestra seguridad. Naturalmente que quien tiene a Jesús cerca aprende a ser misericordioso con los demás y que la misericordia es el camino para atraer con más prontitud el favor de Dios. En la Eucaristía estaban presentes la presidenta de la UCAM, María Dolores García Mascarell, junto al director general de la Católica, Vicente Mendoza, además de numerosos miembros de la comunidad educativa. Las sesiones del Congreso, el combate espiritual, ángeles y demonios se inauguraban con las palabras de la presidenta de la Universidad Católica de Murcia, recordando la misión que tiene la UCAM y las bases sobre las que se asienta: educación, investigación y evangelización. Descubrimos que dentro de nosotros tenemos una dualidad siempre, tenemos una inclinación al mal, tenemos una inclinación al egoísmo, a la murmuración, a la vanidad, pero no estamos obligados a pecar, no estamos obligados. La gracia de Jesucristo nos redime, nos ayuda y nos rescata, ¿no?, de esas debilidades humanas, de esas flaquezas. Por su parte, Lorca Planes recordaba la importancia de no alejarnos de Dios. Y aquí está la clave de este congreso, porque estamos hablando de ángeles y demonios. Conocemos, pensando la importancia y la necesidad de tener un buen aliado, y si tú te sientes frágil, todavía es más necesario. Pues lo tenemos y es el más grande de todos. En la apertura, el nuncio apostólico de su santidad, Bernardito Cleopas, pedía atención para este congreso e instaba a mirar en nuestro interior. El combate ahora es una palabra tan asociada, podemos decir, identificada con las bombas, con los misiles, con los drones, con todas estas cosas, porque desafortunadamente son las realidades de nuestros días. Pero tenemos que mirar en nuestro interior, en nuestro corazón, para apreciar aún más profundamente este tema. Un congreso que, según el nuncio de su santidad, es la continuación de la obra que inició José Luis Mendoza. El representante del Papa en España también recordaba el gran afecto del Santo Padre por la institución católica e impartía la bendición apostólica del Papa a todos los participantes en este congreso y a la comunidad educativa de la UCAM. Yo renuncio y yo creo. Esta es la base del bautismo para el Papa Francisco. Una elección responsable y un acto de fe que, según la Iglesia Católica, nos aleja del mal, nos libera. Así lo ha recordado el nuncio de su santidad en España en la conferencia inaugural del Congreso El combate espiritual, ángeles y demonios. El bautismo aparece como liberación de ese dominio despótico y oscuro como efecto del misterio pascual de Cristo, muerto y resucitado, que ha vencido en la cruz al príncipe de este mundo, como le llama el Evangelio de San Juan. Se renuncia a Satanás, sus obras y sus seducciones para adherirse a Cristo. Los primeros cristianos recibían el bautismo siempre con este rito de la renuncia. Unos ritos lo hacen previamente, otros expresando la realidad del misterio acontecido en el nuevo cristiano por el agua bautismal. De ahí la importancia de este sacramento en la historia de la Iglesia Universal. Gracias al bautismo, el cristiano renuncia al mal, pero no se mantiene ajeno al combate espiritual, al combate interno entre la luz y la oscuridad. Los cristianos no están exentos de las tinieblas externas e internas. Por eso exactamente el tema de este congreso, un combate, porque no somos exentos de las tinieblas y del mal. No viven fuera del mundo, pero por la gracia de Cristo, como verdaderamente ha subrayado el señor obispo de Cartagena, por la gracia de Cristo recibida en el bautismo, somos hombres y mujeres orientados hacia el oriente. Monseñor ha finalizado su intervención animando a los asistentes a seguir con la lucha interna para alcanzar el bien.
yo soy doctor en teología, antes soy vocación tardía, estuve enseñando filosofía en la universidad y bueno, por circunstancias, estando en la diócesis de Córdoba, el obispo me pidió que me encargara del ministerio exorcístico y ahí empecé a aprender, a aplicar lo que había aprendido en Santo Tomás de Aquino sobre los ángeles, que la Iglesia lo llama el doctor angélico, y desde entonces hasta 2015, con intervalos, he estado ejerciendo ese ministerio. Por las circunstancias de la providencia, pues he tenido que intervenir más de 15.000 ocasiones, exorcismos, más de 15.000 exorcismos. Eso me dio una gran experiencia y cuando el obispo acordé con él el dejar de practicar el ministerio, me pidió que formara a los exorcistas, razón por la que publiqué el primer manual de exorcística moderno que se ha publicado en los últimos tiempos, se llama Las 6 puertas del enemigo, y bueno, luego tiempo después publiqué un libro sobre la situación que nos encontramos de apostasía y el remedio, que es una nueva evangelización que sea evangélica. Este congreso a mí me parece que es oportunísimo porque estamos en un momento, precisamente como explico en ese libro Quo Vadis, de alejamiento, un alejamiento que ha sido progresivo. Estamos en un momento de alejamiento donde el diablo campa a sus anchas. Basta mirar, ¿no?, esta película de Nefarius que se va a ver en el Congreso, describe muy bien la situación, como dice el demonio, pues le dice al psiquiatra ateo que es una situación donde están ellos pues a gusto, porque además se piensa que él no existe, no existen los demonios y que por tanto trabajan mucho más libremente. Y creo que poner en evidencia estas realidades pues es muy importante. Hace poco estuvo en Madrid un sacerdote dando unas charlas y empezó diciendo que nosotros veíamos como el 18% de la realidad, que había un 80 y pico por ciento que no vemos, que es la realidad espiritual, las personas divinas, la Virgen, los santos, los ángeles, los demonios. Y claro, si ese 82% de la realidad no lo tenemos en cuenta, pues estamos mal, porque las consecuencias son evidentes, ¿no? Entonces, por eso me parece que refrescar, poner en valor algo que además que la gente se va dando cuenta cada vez más que esto no es normal, estamos pasando unas cosas que no son normales. ¿Qué ha sucedido en Occidente en el siglo XX? Que se negó la existencia del espíritu. Todo era o psicológico o somático, pero lo espiritual no existía. Eso se metió dentro de la Iglesia a través de la teología judeo-talmúdica de los últimos siglos, a través de parte de la teología protestante y luego a través de una parte de la teología católica, que negaron la existencia del demonio, de los espíritus. Claro, si no hay demonio, no hay pecado original. Si no hay pecado original, no necesitamos un Salvador. Si no hay realidad espiritual y Cristo no echó demonios, pues ¿cómo podemos saber? Hizo milagros, ¿cómo podemos saber que es Dios? Y si Cristo no es Dios, es un tipo estupendo, muy iluminador, pero desde luego no es esa persona que es el Hijo de Dios, el enviado, el Mesías de Yahvé, que tenemos que seguir. Si es un hombre estupendo, pues mira, su moral está muy bien para su época, pero ahora que somos muy modernos, pues nosotros ahora podemos aceptar el adulterio, podemos aceptar lo que sea, porque Cristo no es Dios. Ahora, amigo, como Cristo sea Dios, entonces todo cambia. Si existe la realidad espiritual, si existe lo sobrenatural, todo cambia, ¿no? Por eso, claro, este congreso, el enfoque, cuando me contactó don Antonio y la Lola Mendoza, hija, pues Lola Mendoza, pues para explicarme de qué iba, dije, pues por supuesto, contad conmigo porque me parece que es algo por lo que hay que apostar. Es un caballo ganador, es un caballo por el que vale la pena apostar. Miopes, ciegos a la realidad espiritual,
Es la afección que aqueja al ser humano en los tiempos actuales. Así lo ha destacado el padre Javier Luzón en su conferencia sobre la misión de los ángeles. Nuestro cuerpo tiene unas propiedades espiritualistas, personalistas, que no existen en los animales. Y por eso pues, es otra dimensión. Somos miopes para la realidad espiritual. Una ceguera, asegura Luzón, que se quiere combatir en este congreso. Esto es formidable, que haya una universidad que tenga la parresía, ¿no? Como se dice en griego, el atrevimiento de hablar de lo políticamente incorrecto ahora mismo en el mundo. Y lo políticamente incorrecto es hablar de ángeles y demonios, del combate espiritual entre el bien y el mal. Diablo es una palabra griega que significa diabolos, el que se entromete para separar acusando. Lo contrario del paracletos, el que une y te defiende. Son algunas de las palabras de este sacerdote que ha ejercido el ministerio exorcístico durante 20 años. Durante su conferencia también ha pedido más formación dentro de la Iglesia para la sanación espiritual. El Templo de los Jerónimos también acogía el testimonio de Sor Carmen Rubio, hija de la Caridad, consejera provincial de España Centro. En su intervención ha contado su testimonio de servicio y destacado la importancia de cuidar a los más vulnerables, como los ancianos y los descartados. Dentro de la atención a los ancianos, el mayor trabajo es dignificar esa última etapa de su vida. ¿Pero en qué consiste esto? Sencillamente, en el amor y en la entrega. Los conflictos armados, la violencia interpersonal y la discriminación étnica y racial representan una amenaza constante para la vida y la dignidad de las personas, especialmente de los más vulnerables. Y fomentar así la cultura de la vida en la sociedad actual. Me parece importante, y sobre todo en este marco de la universidad, para que la gente más joven, aunque solo sea en su etapa universitaria, pues tengan también la noción de que el mal está ahí. Como seres humanos que somos y libres, Dios nos hizo libres, pues tenemos opción para el mal y para el bien. Y me parece muy bueno pues que desde este marco, ¿no? Pues se ofrezca la oportunidad desde nuestra fe, desde la fe que nos mueve, pues para dilucidar o para vislumbrar esos atisbos de mal que conviven con nosotros y que quizá no lo hemos descubierto, no lo hemos identificado y nos pueden hacer un poquito tambalear en la vida. Voy a hacer alusión también a las apariciones de María, Santa Catalina Labouré, hija de la Caridad, en París en el año 1830. Fueron las primeras apariciones, después fueron las de Lourdes. Las de Lourdes ratificaron, fue la promulgación del dogma de la Inmaculada y luego la ratificación fueron las apariciones de Fátima. María, en sus apariciones a Santa Catalina, en una de las frases, ¿no?, que deja es: venid al pie de este altar y recibiréis la gracia. Yo creo en la figura de María como intercesora, como mujer que, María estuvo ahí al pie de la cruz, María estuvo en las bodas de Caná, María dijo sí en su hágase. Pues como la figura de María y el acudir a María hace que nos identifiquemos con ella, y al igual que ella en esa figura del Apocalipsis fue capaz, ¿no?, de vencer el mal. María, la Virgen Madre. De su figura y de la importancia que tiene para los cristianos ha versado la conferencia del presidente de la Pontificia Academia Mariana Internacional. Frente a los males que asolan el mundo, para el padre Stefano Cecchin siempre triunfará el corazón de María. Solo su inmaculado corazón.
el diablo mismo reconoce que él no triunfará. Será el corazón inmaculado de María a triunfar. La intercesión de la Virgen y el verdadero significado que tiene para la Iglesia Católica ha centrado buena parte de la intervención de este fraile franciscano, uno de los mayores expertos en Mariología del mundo. El verdadero significado del nombre de María es unión entre el cielo y la tierra. La mediación de Cristo, la mediación entre el cielo y la tierra, la paz entre el cielo y la tierra. ¿Dónde sucede? En el vientre de María. Recuerda también el padre Estéfano que para la tradición cristiana la Virgen María fue la primera colaboradora en los planes de salvación de Jesús. La salvación del mundo es en mano, está en la inteligencia de una mujer, de María. Ella, la Madre de Dios, se revela en las Escrituras como la vencedora de Satanás, la que protege del ángel caído, el primer homicida. Así lo ha explicado el arzobispo emérito de Zaragoza. Homicida, a veces no pensamos y no reflexionamos demasiado sobre el asunto. Homicida es un señor que positivamente está pensando siempre en matar al hombre, porque desde el principio no pensó en otra cosa, este pájaro, el demonio, más que en matar al hombre. En el cristianismo este ángel caído fue expulsado por desobedecer, por rebelarse contra Dios. Incurriendo en dos pecados, el teicidio, de Theos Theou, que significa Dios, y el teicidio, y el cidio viene del tecidicasum, y el homicidio. Es la encarnación del mal, al que los hombres tienen una inclinación por naturaleza, de ahí la importancia, concluye Monseñor Ureña, de ser plenamente conscientes y tomar responsabilidad de nuestros actos. Solo así el ser humano saldrá victorioso en ese debate interno entre el bien y el mal. Son el padre Luis y el padre Salvador, ambos exorcistas en la diócesis de Barcelona y Cartagena. De su trabajo y sus experiencias personales han hablado en una mesa redonda sobre exorcismos y oración. La pregunta que surge es si existen realmente las posesiones demoníacas. De que este campo existe, que es muy real. Soy de los que piensan que hay más de lo que parece y soy de los que piensa que en realidad donde se le abre sobre todo la puerta a esto es con el espiritismo, la brujería, cosas, no digamos ya satánicas, rituales, pactos, etc. No siempre lo creyó así. Como otros pastores de la Iglesia, el padre Luis tuvo sus dudas hasta que llegó lo que él llama su conversión. Me llamó y me pidió si podía ser el exorcista de la diócesis de Barcelona. Entonces llevo 6 años, los últimos 6 años, que ahí sí soy el exorcista oficial. Casi mis experiencias más claras las he tenido, curiosamente, cuando era sacerdote en la selva. Por el contrario, para el exorcista de la diócesis de Cartagena, lo más fácil es encontrar el mal en cárceles y prisiones, lugares donde ha desarrollado su trabajo pastoral durante años. Las cárceles del mundo, en las prisiones, yo encontré cómo trabajan los demonios, con las drogas, con el robo, todo tipo de delincuencia. Allí donde se presente, estos sacerdotes aseguran enfrentarse al ángel caído y expulsarlo mediante la oración. Ejercen un ministerio para el que muy pocos están preparados. Que nombren exorcistas y también los seglares, rezad mucho, porque esta pastoral cenicienta, olvidada, vituperada y perseguida por todos los demonios, tiene que florecer en la Iglesia. Recen mucho, pide el padre Salvador, porque se sienten atacados dentro y fuera de la propia Iglesia Católica. El combate espiritual no es solo la acción, digamos, extraordinaria del demonio. Eso es una parte. Hay una parte que es más ordinaria, que es la lucha entre el bien y el mal, que es la lucha entre Dios y el cristiano, digamos, que se pone, por decirlo así, de parte de Dios, y la lucha contra el mal, que bueno, tradicionalmente los catecismos decían mundo, demonio y carne, ¿no? No solo el diablo, es también nuestras propias
pasiones desordenadas nosotros mismos, también tenemos como una cierta tendencia a veces a no hacer el bien, y el mundo a veces que se opone a Dios, ¿no? Entonces, toda esa lucha, pues estamos inmersos en ella. Pero es verdad que esa acción del demonio tiene una faceta, que es de la que seguramente hablaremos estos días, que es, digamos, la extraordinaria, ¿no? Que es no solo ya la tentación, sino pues ciertos grados de acción del demonio sobre las personas, el más alto, digamos, que es la posesión, ¿no? Y hasta llegar hay otras influencias, ¿no? Como es una vejación, una opresión, una obsesión diabólica también existe, etcétera, ¿no? Pero, digamos, lo más típico, característico y contra lo que lucha ordinariamente el exorcista es la posesión, que también existe. Claro, si uno no cree en el diablo, no va a creer en la posesión. Pero si crees en el diablo, pues se te abre una posibilidad, es que ciertos fenómenos que ocurren, decir, oye, esto a lo mejor viene del demonio. Doctora en Historia Eclesiástica, licenciada en Filosofía, periodista y escritora. La profesora Ángela Pelliziari es una autoridad en el estudio de los enemigos de la Iglesia desde su nacimiento hace 2 milenios, el peor, la Gnosis, y quien es considerado como su padre. Todos los días nos enfrentamos a este deseo perverso. Si esto es así, nuestro peor enemigo es Satanás y la Gnosis que lo tiene como padre. La Iglesia inmediatamente comenzó a desmantelar sus mentiras. Es un esfuerzo que continúa hasta el día de hoy. Y hoy en día la forma más extendida de Gnosis, asegura la autora, es un tipo de masonería que promueve una religión universal, alternativa a la religión católica e irreconciliable con el cristianismo. La masonería es totalmente anticristiana y satánica, exactamente como escriben los papas. Satán, el demonio, la encarnación del mal que se aprovecha de la libertad mal extendida, del ruido de nuestros días o incluso de la negación de su existencia. Al diablo le viene muy bien la creencia en la bondad fundamental del hombre, lo que hoy en día se llama el buenismo, porque esta creencia nos ciega para ver el mal que llevamos dentro, es decir, para no preocuparnos de la presencia activa del demonio en nosotros. No le gusta la música ni el silencio, lo que le gusta es el ruido y las distracciones. Y así hasta completar 9 cosas que le gustan al demonio y que han dado título a la conferencia de este sacerdote, licenciado en teología y doctor en filosofía. La ejecución comenzará sobre las 11 de la noche. Todo su esfuerzo se centra en una cosa: convencerle a usted de que está loco. Y que no puede ser ejecutado bajo la ley de este estado. Nos sumergimos en la evaluación psiquiátrica de un reo condenado a muerte. La misión es clara: anular la condena si se determina que el acusado no es mentalmente responsable de sus crímenes. Pero aquí llega la sorpresa. El convicto desea que la ejecución siga adelante y sostiene estar poseído por un demonio cuyo nombre da título a la película. El nombre que me dio mi maestro es el de un dialecto fenicio que se hablaba hace 3500 años, cuyo equivalente actual podría ser Nefariamus. ¿Nefarius? Y se convierte en nombre. Nefarius nos sumerge en una lucha trascendente entre el bien y el mal, con reflexiones sobre el mundo y nuestro destino, pero con una perspectiva única. El mal es protagonista y aquí el Señor es el propio diablo y el Salvador un simple carpintero. Los demonios no existen. En la línea del incomparable C.S. Lewis se revelan las estrategias para atentar y aprisionar la libertad personal. Ofrecemos una serie de tentaciones que aumentamos gradualmente en duración e intensidad, según la inequidad moral. La ausencia de bautismo permite trabajar antes de la edad de razonar.
Atrevida cinta de los directores Jack Conzelman y Cary Solomon, que pone el foco en el mismo diablo con una trama que se aleja de la estética superficial y vacía de otras películas para adentrarse en los laberintos interiores del alma y explorar el valor moral de nuestras acciones. Seguro que es una... Preguntas y respuestas entre psiquiatra y acusado que van más allá de la condena, dejando una profunda impresión en el espectador inquieto. Quiero hablar con Edward. Está escuchando. No puedo pararle. Necesito que vea algo. Ayúdeme. Edward, te juro que lo intento, pero responde a mis preguntas. Nefarious, una película valiente que desvela un plan maligno que trasciende hasta nuestros días. Si uno no está en su bando, no. Si está uno en su bando, que se arme de valor, porque desde luego la que le viene es... A ver, los diablos son, decía San Agustín, como un perro rabioso encadenado. Son perros rabiosos, peligrosísimos, pero están encadenados. Si no te acercas, no te pueden tocar. No, al revés. Y creo que es una de las cosas importantes a transmitir, ¿no? Que es un poco al revés. En el exorcismo vas aprendiendo que aunque el demonio quiere asustar y por eso hace una serie de cosas para asustar, pero en realidad él es el que tiene miedo a que hagan la oración de liberación y es el que tiene miedo al sacerdote que es exorcista. ¿Sí? Al final, mi Inmaculado Corazón triunfará. Es el mensaje de esperanza que, según la tradición católica, la Virgen de Fátima reveló en su primera aparición a los pastorcillos. Es también la frase que da sentido a la intervención del exministro Jorge Fernández Díaz en este congreso sobre el combate espiritual. Triunfar el Inmaculado Corazón de María es que triunfe en el corazón de sus hijos, que somos todos nosotros. Es decir, que el mundo que se ha apartado de Dios, que ha dado la espalda de Dios, se vuelva a acercar a Dios por medio de su Hijo, en la naturaleza humana del Verbo encarnado, de su Hijo Jesucristo, ¿no? En un mundo asolado por las guerras, Fernández Díaz revisa los acontecimientos históricos del último siglo a la luz de la fe y de las revelaciones de los 3 secretos de Fátima. Señala una fecha clave. El 31 de octubre de 1942, el último día del mes del Rosario y en lengua portuguesa, en una emisión de Radio Vaticana, para que no hubiera dudas de dónde estaba mirando. Consagra el mundo Pío XII, Papa Pío XII, al Inmaculado Corazón de María. Que a partir de ese momento hubo un punto de inflexión en la Segunda Guerra Mundial. Es un hecho objetivo. Lo que no hace nadie es meter en la ecuación la variable de Fátima, o Dios, o la Virgen. Según los misterios de Fátima, sin conversión habrá más guerras, más sufrimiento, tal y como está sucediendo en nuestros días. De ahí que el Papa Francisco consagrara a Rusia y Ucrania al Sagrado Corazón de María en marzo de 2022. Nosotros, rezaba la oración del Santo Padre, hemos perdido la senda de la paz, hemos olvidado la lección de las tragedias del siglo pasado, el sacrificio de millones de caídos en las guerras mundiales. A ti pues te consagramos el futuro de toda la familia humana, una familia en crisis. Sí, bueno, es humildemente hablando, porque no soy un experto en la materia, soy un aficionado, la teología de la historia, es decir, partiendo de la premisa de que Jesucristo es el Señor de la historia, como el alfa y la omega, el principio y el fin, escrutar, discernir cómo en momentos singulares de la historia, ¿no?, tal parece como si el Señor quisiera dejar su firma, para ver que, como son momentos, esos por hipótesis de trabajo de particular tribulación para la humanidad, pues que el mundo no se le escapa de sus manos al Señor, como Señor de la historia, ¿no? Para el siguiente ponente, Monseñor Munilla, el hombre se está desvinculando de todo. Está aquejado de una orfandad moral y espiritual que le hace fácilmente manipulable. No hay ninguna verdad objetiva. La verdad me la construyo yo. Yo hago la verdad a mi medida. Seréis como dioses, ¿no?, en la creación del bien y el mal.
Cada vez hay menos sociedad y más Estado, porque el Estado interviene en todo. Y como en el fondo el hombre se ha desvinculado de todo, pues al final recurre a papá Estado a que me lo dé todo hecho. Creo que la crisis de la familia está en el fondo de otras muchas crisis, y sin duda alguna la regeneración de la familia pues es la que nos asegura la regeneración en otros muchísimos ámbitos, ¿no? Dicho popularmente, donde nos la jugamos de verdad, donde nos jugamos nuestra felicidad es en la familia. No es en la empresa, fíjate, que será importante, ¿verdad? No son en las elecciones al Parlamento, que tendrá su importancia, obviamente, ¿no? Ahora que estamos aquí en un tiempo electoral, donde nos la jugamos de verdad es en la familia, ¿eh? Y el maligno lo sabe, y el maligno prefiere meternos un gol en ese terreno que en otros terrenos como los económicos, etcétera, pues que son secundarios, ¿no? En torno a la familia y a la vida se libra hoy, concluye Munilla, el verdadero combate espiritual del hombre. Un combate entre dos fuerzas contradictorias que también señala el cardenal Turkson. Ángeles y demonios representan dos fuerzas opuestas en la historia humana. El bien y el mal luchando una batalla para la que el hombre necesita una coraza especial, la armadura de Dios. Me ha parecido fantástico porque es necesario que podamos hablar de un combate espiritual en un mundo material y con libertad, como se ha hecho aquí, ¿no? Los testimonios de los exorcistas, por ejemplo, han sido impresionantes. Ya no hablaban de fe, hablaban de certezas. Entonces es muy importante en estos tiempos de combate espiritual, como es el nombre del Congreso, pues saber que siempre está nuestra Madre tendiéndonos la mano, cubriéndonos con su manto y que tenemos que acudir siempre a ella para llegar a Jesús. Porque la Virgen nos da una arma muy poderosa para combatir el mal, tanto que llevamos nosotros como en el mundo, para poder defendernos y para poder salvar nuestras almas y poder vivir en un mundo de felicidad y de paz para todo el mundo. Bueno, yo la valoración que tengo del Congreso ha sido una oportunidad para darnos cuenta de la grandeza del amor de Dios, de qué o a qué nos ha llevado también estas jornadas, a darte cuenta que en realidad nosotros estamos llamados a vivir la paz, la armonía, la serenidad, y eso viene de Dios. En la Sagrada Escritura, ante las dificultades, dice San Pablo en la carta a los Corintios, donde les recuerda el Señor, te basta mi gracia, no necesitas hacer más cosas. Ahora, el que nos baste la gracia de Dios para tener seguridades y poder afrontar la vida con alegría, no quiere decir que yo me cruce de brazos. Yo tengo también que trabajar, sobre todo por vivir los valores cristianos. ¿Y cómo lo puedo hacer? Pues por medio de relacionarme con Dios, por medio de la oración, la Eucaristía, como también la participación en el misterio del amor de Dios, y sobre todo también la caridad como un elemento esencial. Nos lo enseñó Jesús en la última cena, que en vez de dar un discurso muy grande sobre lo que es servir a los demás, se puso de rodillas y le lavó los pies a los discípulos. Y en cuarto lugar, confiar en María, confiar en la Virgen María, pedirle a ella también que nos siga bendiciendo y que nos ayude también a imitarle a ella en la fidelidad. Yo creo que con esto será más que suficiente como para poder seguir adelante en estos días tan convulsos. Muchos saludos, amigos. Como estamos en tiempo de Pascua, a lo que nos invita la liturgia es a permanecer fundamentalmente guiados por el Espíritu para vivir intensamente lo que Cristo nos ha regalado, que es la vida eterna gracias a la resurrección, a la victoria sobre la muerte. Vemos que la liturgia nos va ayudando a entender que vamos progresando y que la comunidad cristiana que nació como fruto también de la victoria de Cristo sobre la muerte iba creciendo, iba madurando
iba aumentando también gracias a la fuerza del Espíritu Santo. Pero el tema es que hoy no solamente hemos visto cómo crece también gracias a la predicación de la verdad, sino que nos invita de una manera muy especial a fijarnos en un detalle: la invitación que nos hace la liturgia, la palabra de Dios, a vivir la comunión, la unidad con el resucitado, con el Señor. Y para esto utiliza una parábola que Jesús la utilizó también en su predicación, la de la vid y los sarmientos. Si estamos en Cristo, si vivimos unidos a Cristo, somos o debemos de ser como la vid y los sarmientos. Un sarmiento tiene vida si está agarrado a la vid, si está enganchado a la vid. Si no, está perdido, no tiene vida, no tiene la savia necesaria como para ir creciendo. A esto es a lo que nos invita fundamentalmente la liturgia de esta semana, a estar unidos a Cristo, siempre. Lo decimos siempre, no sé qué palabras utilizar más, pero realmente es una invitación, una llamada urgente a todos, a mí el primero, porque si no estoy unido a Cristo, ¿qué sentido tiene mi vida? Y a Cristo resucitado, el que ha vencido la muerte, nos invita la Iglesia especialmente a permanecer en el amor de Dios, en Cristo. Es una expresión muy típica también de San Juan. A San Juan le gusta repetir una y otra vez la necesidad que tenemos de permanecer en Cristo. En el Evangelio lo repite 7 veces. Una cosa que ya está indicando el interés que él tiene, sobre todo en que descubramos que esto es una necesidad urgente. Por eso aclara de alguna forma, porque utiliza varios conceptos para ayudarnos a entender lo que significa permanecer en Cristo. Por una parte, cuando habla de que le sigamos, seguir a Cristo, ser de Cristo o que caminemos con Cristo. Todo es lo mismo y todo va enfocado fundamentalmente a esta invitación determinante para que vivamos en Él. Vivir en Cristo, en definitiva, es decir, lo que Pablo comentaba también en su predicación: no soy yo, es Cristo que vive en mí, es Cristo el que está dentro de mí, y si Cristo está dentro de ti, tus palabras, tu comportamiento, tu vida tiene que ser diferente. Por eso mucho ánimo, y en este domingo vamos a comenzar de una manera muy especial. Resumimos: en primer lugar, comunión con el Señor, y comunión porque buscamos la verdad, porque estamos en la verdad. En segundo lugar, hay un tema que tenemos que potenciar para fomentar la comunión, que es la oración, un encuentro personal con el Señor. Rezar, orar al Señor, tomar conciencia de que estoy delante de Dios y vivir esta experiencia gozosa, en una experiencia de amor. Y terminamos diciendo que la Eucaristía es el motor y el alimento de nuestra vida. Pues mucho ánimo, felicidades y que Dios os bendiga. Pues hemos llegado al final de este programa. A lo largo de las distintas conferencias que han tenido lugar durante el Congreso sobre el combate espiritual, hemos podido oír en numerosas ocasiones las continuas referencias al papel de la Madre de Dios como protectora de nuestras vidas. Bajo la advocación de la Virgen de Fátima, María anunciaba la victoria sobre el mal. En Fátima resuena su mensaje de conversión, un mensaje del que nos hemos hecho nosotros eco gracias a la presencia de la imagen peregrina estos días durante el Congreso en numerosos actos también de la Diócesis de Cartagena. Nos despedimos con algunas de las imágenes que hemos podido ver estos días en la Diócesis.